Familia, buenas noches, Dios les bendiga. Nos da gusto nuevamente poder conectar con ustedes y que juntos podamos conectar a la palabra de Dios y al corazón de Dios. Así que le invito a que oremos en este momento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición tan grande de ser llamados tus hijos, por la bendición de poder conectar por medio de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a tu corazón. Ayúdanos, danos entendimiento de tu plan y de tu propósito y de lo que tú quieres hablar a nosotros a través de esta enseñanza. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu presencia hermosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy para
pues nadie más amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me doy. Tanta gloria me asombra. Muy bien, ahora le invito a que usted pueda tomar nota de lo que Dios quiere hablarnos. Recuerde que en los grupos de conexión tomamos dos preguntas en consideración. Uno, ¿qué es lo que me habla Dios por medio de su palabra? Y la segunda es cómo puedo aplicarla a mi vida. Así que hoy quiero hablarle de un personaje de la Biblia, ¿verdad? En algún momento ya también se ha comentado, y es Amnón, el hijo del rey David. Y Amnón tenía algo en su corazón, en su vida, que era el pecado oculto. Pecado oculto que también vamos a ver que es la concupiscencia, y que la concupiscencia, ¿verdad?, son las situaciones invisibles que puede llevar una persona dentro del corazón como pecado oculto, y que cuando sale a la luz se convierte en lujuria y en depravación. Ese es el orden: pecado oculto, lujuria, ¿verdad?, y depravación. Así es que vamos a ver el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1, y vamos a ver cómo Amnón fue un hombre, un joven, que tenía deseo por el pecado, ¿verdad? Ese pecado oculto, esa concupiscencia que de alguna manera él había visto en la casa seguramente de su padre, y que no era desconocido para él, así como para el pueblo, todos los pecados que David hacía, porque usted sabe que él tuvo múltiples concubinas. Así que el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1, dice de la siguiente manera. Le repito, segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1. Ahora bien, Absalom, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Y Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó, ¿verdad? Y aquí es donde entra la concupiscencia, ¿verdad? El deseo interno oculto que todavía no es visible. Y dice la palabra que ella era virgen, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Verso 3. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. O sea que eran familiares. Y cierto día Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Recuerde que Amnón, ¿verdad?, era hijo de David, y también Absalón, pero eran hijos de diferentes madres. Bien, dijo Jonadab, verso 5, te diré qué tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te dé de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Mire, el consejo, lo hemos hablado muchas veces, el consejo de los amigos es importante, ¿verdad? Porque hay amigos que vienen como lobos disfrazados de ovejas, dando malos consejos, ¿verdad?, destruyendo vidas, relaciones, familias. Y entonces dice la palabra que cuando el rey fue a verle, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare la comida preferida mientras yo observo, y así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Recuerde que David era un buen guerrero, era un salmista, ¿verdad?, era un matagigantes, pero con respecto a la paternidad, ¿verdad?, le repito una vez más, David era negligente, ¿verdad?, no disciplinaba a sus hijos y era permisivo. Y vemos esta debilidad de carácter en la paternidad de David, que trajo graves consecuencias. Y obviamente que la semilla que David sembró en la vida de sus hijos, en su familia, trajo destrucción y muerte. Verso
8. Dice, y cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla, mientras preparaba la masa, y luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer, y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Y Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. Mire la situación perversa que había ya en el corazón de Amnón. Ella responde, no, hermano mío, implora ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. Mire el nivel de pecado al cual estaba llegando Amnón. Él estaba cegado por la lujuria ya, estaba cegado por la concupiscencia, estaba cegado por el pecado oculto que llevaba en su corazón, de tal manera que ya no podía ver con claridad las instrucciones que Dios había establecido. Y tristemente hoy en día, ¿verdad?, pasa en muchas personas, debido a esa situación del corazón, ya no se toman en cuenta los mandamientos, las ordenanzas, las enseñanzas que vienen de parte de Dios para la vida de una persona, para un matrimonio, para una familia, ¿verdad?, para los hijos. Cuando rehusamos obedecer a Dios es porque nuestro corazón se ha contaminado de algo que se llama pecado oculto, y ese pecado oculto viene a dar a luz a la concupiscencia. Hoy te voy a explicar eso, pero también cuando la concupiscencia, ¿verdad?, se desarrolla y da a luz, entonces viene el pecado, ¿verdad? Y como en este caso de la depravación. Mire, tenía más entendimiento la media hermana de Amnón, que era Tamar, con respecto a todo eso. Dice, no seas insensato, necio, no me hagas esto, en Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que él usó su fuerza, era más fuerte que ella, ¿verdad? Y la viola. Entonces, Amnón, dijimos, era el primogénito del rey David. Imagínense, o sea, era el mayor. Seguramente él vio todo lo que sucedía en casa. Era hijo de Ahinoam, ¿verdad? Ella fue una de las esposas de David, con la cual, pues, resultado de esa relación nace Amnón. Pero Amnón mostró un carácter despreciable. Recuerde que en la escuela de carácter que llevamos en la iglesia estamos viendo que el carácter, ¿verdad?, es lo que Dios ha puesto en nosotros por medio de su palabra y de su espíritu, ¿verdad? Las cosas buenas que vienen de su corazón para que nosotros podamos enfrentar las situaciones de una manera correcta. Ese es el buen carácter, todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Así que, ¿qué tenía Amnón? Pues falta de carácter. Pecado oculto, concupiscencia, ¿verdad?, y lujuria había en el corazón de Amnón. Esto es algo que le llevó a perder tantas cosas. En el momento, ¿verdad?, él puede decir, soy joven, no me va a pasar absolutamente nada, soy hijo del rey, tengo todo a mi disposición, no pasa nada si yo hago este acto, ¿verdad?, que a consideración de otra gente puede ser despreciable, pero no había pensado que eso le podía costar incluso hasta la vida. Amnón se enamoró, codició a su hermana Tamar. Ella era, ¿verdad?, hermana directa de Absalón, el hijo de David también, y la Biblia dice que era muy hermosa. Amnón estaba obsesionado con el deseo de acostarse con ella, ¿verdad? Esa es concupiscencia, y su obsesión le llegó a ser tan consumidora que Amnón enfermó físicamente. Esto es, ¿verdad?, cuando la concupiscencia da a luz al pecado, suceden estas cosas. Sin duda vemos, ¿verdad?, en todo este desarrollo y de esta historia, que el pecado de David alcanza toda su casa. Sus hijos siguieron los pasos de su padre por el pecado de inmoralidad sexual, porque en muchos de los casos, ¿verdad?, así como lo es con David,
los hijos continúan perpetuando el mismo pecado. Y en este caso fue el pecado de inmoralidad sexual. David no tenía manera de cómo llamar la atención a sus hijos. ¿Por qué? Porque David mismo había pecado, ¿no? David se había equivocado, incluso había dado muerte al esposo de Betsabé. Y entonces, pues, ¿qué autoridad moral podría tener David como padre para llamar la atención de sus hijos? Esta enseñanza nos debe poner en alerta de cómo estamos viviendo nuestras vidas y de no permitir que la concupiscencia sea parte de nuestros pensamientos y de nuestras vidas, como lo ha sido en el caso de Amnón, hijo de David. Así que nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad?, de todo aquello que podemos alojar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, porque podemos dar lugar al pecado de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Bueno, según el diccionario, la concupiscencia es un deseo intenso, a menudo desordenado, por placeres o bienes materiales, pero principalmente por los sexuales. Eso es la concupiscencia, un deseo intenso, desordenado, por placeres materiales y sexuales. La concupiscencia es la inclinación al desorden, a la confusión. La concupiscencia trae confusión. Y esta tendencia puede llevar a una persona a actuar en contra de los principios morales, racionales o divinos. Y sin duda podemos ver esta característica en la vida de Amnón, ¿no? Este joven con este pecado oculto, porque la concupiscencia es algo que no se ve, ¿verdad? Es algo que está por dentro lacerando, dañando. Es algo que no puede ser visible hasta que se realiza, se consuma el acto. Me gusta este punto donde nosotros podemos ver claramente lo que la lujuria es, ¿verdad?, como resultado de la concupiscencia. Mientras la lujuria es un deseo sexual desordenado y puede ser visible, escuche, la lujuria y la depravación pueden ser visibles para los demás. La concupiscencia puede ser un deseo oculto y abarca tanto lo sexual como el deseo por tener bienes materiales. Se lo voy a repetir porque esta definición nos deja claramente cuál era la condición de Amnón y nos previene tanto a jóvenes como a adultos con respecto a los pecados ocultos, con respecto a la concupiscencia, ¿verdad?, para que no caigamos en el punto de consumado el pecado a través de la lujuria y del acto sexual, en este caso la fornicación, por el hecho de que Amnón violó a su hermana Tamar. Amnón, el hijo del rey David, cometió este horrible acto con su hermana, ¿verdad?, con su media hermana, porque ella era hermana de Absalón. No es el hecho, ¿verdad?, que se mencionemos esto como algo justificado de Amnón, pero seguramente, como lo mencionamos al principio, él estaba bajo la influencia, y no solo la influencia física, la influencia del entorno físico, porque puede afectar eso también, sino la influencia espiritual que traía de David, su padre, ¿no? O sea, no se justifica, pero seguramente él creció, ¿verdad?, con un diseño que le llevó a no tener dominio propio, que es un rasgo de carácter. Creció sin ese rasgo de carácter desarrollado en su vida. Creció sin el fruto del Espíritu Santo, porque cuando alguien, ¿verdad?, deja a Dios, se aleja de Dios, se aleja de la influencia espiritual y por consiguiente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio dejan de ser parte, ¿verdad?, en la vida de una persona, o están ahí pero están totalmente debilitados, de tal forma que viene el enemigo, como en el caso de Amnón, ¿verdad?, y le induce bajo esa concupiscencia a querer hacer un acto depravado,
¿verdad? Mediante su insensatez y su necedad, porque él ya no estaba consciente ni espiritualmente, ni moralmente, ni físicamente con el acto que él iba a cometer. Y eso es algo que cauteriza los sentidos espirituales, pero también los sentidos morales y físicos. Usted puede ver a personas, ¿verdad?, que de repente en las noticias decían que andaba un tipo en cierta parte de la ciudad y de repente solo traía una gabardina y de repente la quitaba y estaba desnudo. Esa persona, ¿verdad?, era una persona depravada, una persona con todas las características que vemos aquí, de pecado oculto, de concupiscencia, de lujuria, ¿verdad?, que caracteriza a este tipo de personas. Pero eso se da por el hecho de alejarse de Dios, de no obedecer los mandamientos de Dios, de no ser hombres de carácter o mujeres de carácter o jóvenes de carácter, que debido, ¿verdad?, a la palabra de Dios y dejando de obedecer la palabra de Dios se caen en estos aspectos. Como cristianos y como padres debemos de tener cuidado con lo que permitimos en nuestros hogares, con lo que entra. Por ejemplo, todo aquello que pueda dar lugar a la inmoralidad sexual, como por ejemplo pornografía, revistas, películas, redes sociales, celulares, o inclusive los actos de fornicación, ¿no? Jóvenes, tengan cuidado, ¿verdad? Porque te invito a mi casa, incluso vamos a orar, ¿no? Y eso puede ser un pretexto, no solo para orar, sino para, ya viendo una atracción, cometer actos de inmoralidad sexual, como lo es la fornicación. Y eso obviamente es un pecado que a Dios no le agrada. Por eso Dios establece mandamientos para guardar a su pueblo, para mantenerlos bajo ciertos límites que les va a llevar a tener su protección y también su bendición. Así es que nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? A veces se pudiera llegar a pensar que la iglesia, ¿verdad?, la iglesia no me entiende, la iglesia me prohíbe, ya están exagerando. No, leamos la Biblia y estas enseñanzas nos dejan saber que jóvenes, ¿verdad?, hombres como David, que se equivocaron, jóvenes como en este caso Amnón, como en el caso de Absalón, que vamos a ver que más tarde mata a Amnón por esta situación 2 años después, son causas que van a traer consecuencias y consecuencias graves. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de tener cuidado, ¿verdad?, qué es lo que metemos a casa, para qué lo metemos o quién dejamos que lo meta, ¿no? Por ejemplo, Amnón, con el consejo de Jonadab, ¿verdad?, que el mal consejo, la mala influencia le llevó a cometer actos que iban en contra de la voluntad de Dios, que eran actos que iban y atentaban en contra de la moral. Así es que la concupiscencia antecede a los actos de lujuria y de perversión. Y esto se considera también como un pecado oculto que pudiera haber en el corazón de una persona. Por eso es que cuando haya algo incorrecto en tu corazón, ven a Dios, confiesa a Dios. La palabra es clara y dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos venir a Él. 1 Juan 1:9 lo cita. Usted y yo tenemos la confianza de venir a Él. Y si los que ya hemos tomado los programas de Ya Basta, podemos saber que también tenemos compañeros de batalla, compañeros que caminan con nosotros, consejeros, autoridades espirituales, como nuestros pastores, que podemos venir a ellos y comentarles, ¿no? Y poner en práctica la palabra. Santiago 5:16 dice que confesemos nuestras faltas unos a otros para que seamos sanados. Si confesamos nuestros pecados, somos perdonados, pero si confesamos nuestras faltas unos a otros, somos sanados. ¿Qué necesitaba? Imagínense qué hubiera pasado si Amnón hubiera recibido un consejo sabio de su primo. Seguramente si el primo caminaba con Dios, tenía una relación con Dios, una comunión con Dios, seguramente el consejo hubiera sido diferente y se hubiera evitado esta perversidad. Pero tanto el consejero como el aconsejado pues no andaban en los caminos de Dios, y esto trajo graves consecuencias. Por eso es que a las alturas de este tiempo, ¿verdad?, debemos de tener más cuidado. Sabe, el enemigo, el mundo, nosotros mismos podemos ser
enemigos que pudiéramos dejar que seamos destruidos. Así que debemos de tener cuidado con lo que permitimos que entre en nuestros hogares, ¿verdad? Mencioné inmoralidad sexual, pornografía, revistas, películas, redes sociales, celulares y actos de fornicación, ¿verdad? La Biblia nos muestra que David abrió la puerta al pecado sexual, y esto pues obviamente se pasó a sus hijos, a tal grado que vemos que Amnón, ¿verdad?, violó a su media hermana. Así que no abramos puertas. ¿Por qué? Porque si abrimos puertas como consecuencia de la desobediencia, ¿verdad?, podemos afectar a nuestras familias, podemos afectar a nuestros matrimonios, podemos afectar a nuestros hijos y a nuestras generaciones con esas graves consecuencias. Deuteronomio 5:9 dice lo siguiente. Dice Dios: yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Seguramente David conocía este pasaje de la Biblia, pero sabe, David en algunos momentos de su vida también se desconectó de Dios. El Salmo 51 dice: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo peor que le puede pasar a una persona es: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Se acuerda de este hombre, del gigante Sansón? Dice la palabra que él no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él por desobediente y por el pecado. Y cuando él quiso hacer lo que podía hacer, cuando Dios estaba con él y ya no lo hizo, fue triste su vida y terminó muy mal. Es más triste cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona por causa del pecado oculto, de la concupiscencia, de la lujuria y de la depravación. Así que es posible que todo Israel y aún los hijos de David sabían de sus pecados, porque él no pudo ocultar el hecho. Aún el profeta vino, Dios se lo reveló y le dijo que él había cometido pecado. No solo se había acostado con una mujer casada, sino que había dado muerte a un soldado, a uno de sus soldados leales de su ejército llamado Urías. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2, dice: y una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Y mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Jonadab, ¿verdad?, y se la dio a Urías para que se la entregara, y la carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, y luego retrocedan para que la maten. Más adelante vamos a comentar acerca de lo que es quién fue Joab. Así que las puertas que se abren, ¿verdad?, a este tipo de pecados, a lo que es la concupiscencia, pecado oculto, la depravación y la lujuria, y esto es la consumación del pecado sexual, tarde o temprano tendrá sus consecuencias. Y no solo ese pecado, muchos tipos de pecado, cuando una persona le da lugar, también tendrá que pagar las consecuencias. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, escuche esto, cosecharán. David se había olvidado que él iba a cosechar por los pecados de su naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa. De esa naturaleza, dice, destrucción y muerte, y fue justo lo que le pasó a sus hijos, ¿verdad? Seguramente Tamar vivió con la vergüenza de esa insensatez, de esa necedad y la depravación de su hermano. Pero su hermano, ¿verdad?, no vivió para contarlo, porque a los 2 años lo mató Absalón. Después Absalón se rebela en contra de David, usted lo sabe, y su ejército lo mata. O sea que el pecado trae destrucción y muerte, como dice aquí Gálatas 6:7.
pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que si usted y yo tenemos el entendimiento de lo que Dios nos quiere hablar acerca de lo que en esta historia Dios nos revela a manera de prevención, podemos vivir vidas llenas del Espíritu Santo y cosechar vida eterna. Vivir vidas plenas con todo lo que Dios nos ha dado en el matrimonio, en nuestra paternidad, con nuestros trabajos, en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Amnón tenía un serio problema con la inmoralidad sexual. Fue un pecado que no confesó, pero que tampoco dejó, solo lo comentó con su primo Jonadab. Claramente podemos ver que era un joven dominado por los deseos ocultos de su corazón. Iglesia, cuidado, ¿verdad? Que estemos caminando con los deseos ocultos que van en contra de los principios y de la palabra de Dios alojados en nuestro corazón. Recordemos finalmente que la concupiscencia es un deseo intenso y desordenado por los placeres carnales y materiales. La concupiscencia es un deseo apasionado por lo que Dios ha prohibido. Es interesante, ¿no? Así que una persona que ha ignorado y rechazado la santidad y los estándares de Dios generalmente es entregado a sus pasiones. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 1. Dice la Escritura: Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, como es el caso que estamos comentando, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero, dice, porque Él se les ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para decir que no conocieron a Dios. Amnón ignoró la santidad, la verdad, que iba en contra de lo que él estaba haciendo. Y su vida no terminó bien, porque el pecado trae sus consecuencias. Y le cito Romanos 3:23, pues todos los que hemos pecado, dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. David pagó las consecuencias. Amnón pagó las consecuencias. Tamar, sin duda, aunque fue víctima, pagó las consecuencias. Salomón pagó las consecuencias por algo que se llama pecado oculto, concupiscencia, que da luz al pecado, inmoralidad sexual, lujuria y depravación. Así es que, iglesia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que Dios nos da un regalo, que es la vida eterna, y nos da el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que oremos. Padre, te damos gracias por este mensaje y por esta palabra. Sin duda, Señor, que la vida de David nos deja una gran enseñanza. Al final David se arrepiente, Señor, y tú lo mencionas, Señor, que David era un hombre conforme a tu corazón, que te sirvió a ti y a sus generaciones. El arrepentimiento, Señor, nos coloca en la perspectiva correcta delante de ti, Señor, pero también vemos que sus hijos, Señor, tuvieron que pagar las consecuencias, Señor, por los actos de su vida. Ayúdanos a, Señor, sacar y a quitar todo pecado oculto, toda concupiscencia, todo deseo incorrecto que pudiera estar albergando nuestro corazón, y ayúdanos a caminar de tal forma, Señor, que te honremos, que honremos tu nombre, que honremos tu presencia, que honremos la unción y que honremos a tu Espíritu Santo. Esta es nuestra oración, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Estamos despedidos.